El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. En otra ocasión, Jesús, al hablarles a sus discípulos del reino de los cielos, ellos mismos se desaniman y lo ven muy difícil. Y por eso le preguntan a Jesús: entonces, ¿quién puede salvarse? Porque están viendo que el reino de los cielos pues es exigente, requiere de varias cosas. Y ellos se ven imposibilitados de alguna manera para acceder al reino de los cielos. Y Jesús les responderá en aquella ocasión: para ustedes es imposible, pero para Dios todo es posible. Y hoy el Evangelio vuelve a presentarnos una cuestión que manifiesta también esa imposibilidad, esa dureza del reino de los cielos. ¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Si son pocos los que se salvan, entonces es difícil. Pero Jesús no responde si son pocos, si son muchos. Jesús pasa de la cantidad a la cualidad. No interesa si son pocos, si son muchos. Lo que interesa es que se esfuercen. Por eso aquí radica la invitación y el centro del mensaje de este domingo. Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. El reino de los cielos requiere de esfuerzo. En otra parte del Evangelio Jesús dirá que solamente los esforzados conquistarán el reino de los cielos. Es difícil, entonces, podríamos nosotros deducir de estos diferentes pasajes, ¿es difícil entrar en el reino de los cielos? Sí, es difícil. Como es difícil hacer el bien. Y no podemos negar que hacer el bien es cosa difícil. Porque si fuera fácil, todos lo harían, y no lo hacemos todos. No hacemos todos el bien porque cuesta. Es más fácil pecar, es más fácil hacer el mal que el bien. Hermanos, la salvación que Cristo nos da, nos la ha dado a todos, porque es un don de Dios. Él ha querido darnos a todos la salvación, pero para aceptar la salvación y poder entrar en el reino de los cielos,
se requiere de la conversión, se requiere de un cambio. No es que yo tengo el regalo de la salvación, el don de la salvación, y entonces no necesito nada más para hacerlo propio. Podemos imaginar lo siguiente para entenderlo. Es como si alguien nos regala, la ropa que siempre hemos querido, porque nos ha gustado, lo vimos en una tienda y dijimos, eso es lo que yo siempre he querido, pero no hay de la talla mía, porque yo soy talla grande, yo soy tallas extras. Y la persona, alguien nos regala eso, pero obvio, no es de nuestra talla. Tenemos que hacer un esfuerzo, pues tal vez rebajar, perder tallas para poder entrar en la ropa. Pero ya ahí está tu regalo, ya tienes esa ropa, ya tienes lo que tú querías. Ahora te falta pues hacer lo tuyo. ¿Y cómo? Pues a través de ese esfuerzo, por llegar a la talla para poder entrar en esa ropa. Algo así podemos pensar nosotros en cuestión de la salvación. Dios nos ha dado ya a todos la salvación, pero necesitamos del esfuerzo, de la conversión, para poder nosotros apropiarnos debidamente de ese don de la salvación. Pero también lo que Jesús está pensando cuando Él dice que se esfuercen por entrar por la puerta que es angosta, Él está pensando en lo que sucedía en algunas ciudades romanas y que seguramente había en Jerusalén. Las ciudades romanas pues siempre estaban amuralladas y habían dos ingresos. Una era la puerta principal, la puerta ancha por donde todo mundo entraba. Pero luego, en otro lugar de las murallas existía una puerta de menor tamaño, donde solamente, si acaso, podía entrar una persona. Y entonces solamente podía entrar la persona, no podía entrar con equipaje, no podía entrar con otras cosas. Si quería entrar, entonces debería dejar afuera todo y solamente pasar ella. Eso es lo que Jesús está pensando cuando dice hoy, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque el reino de los cielos no tiene dos puertas, como tienen las ciudades romanas. El reino de los cielos tiene solamente una puerta y es angosta. Y a fin de entrar por ahí, pues tienes que dejar todo fuera y entrar solamente tú. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la entrada al reino de los cielos requiere de nosotros despojarnos. Como lo dice ya el apóstol San Pablo, despójense del hombre viejo, creado según el mundo, según los placeres y las apetencias de este mundo. Entonces se trata de despojarnos a nosotros mismos de ese hombre viejo, despojarnos del mal, despojarnos del pecado, porque no podemos entrar al reino de los cielos con el pecado. No, necesitamos entrar libres, sin ataduras, sin esclavitud, y el pecado esclaviza, y el pecado nos ata. Entonces esto es lo primero. ¿De qué va el esfuerzo que debemos nosotros tener para entrar al reino de los cielos? El despojo. Despojémonos de lo que no somos, de lo que no somos nosotros. Dios nos ha creado a todos a su imagen y semejanza, pero a lo largo de nuestra vida nos vamos desasemejando. Y nos vamos desasemejando de Dios porque vamos pecando, porque vamos obrando el mal. Y entonces hay que despojarnos del pecado, hay que despojarnos del mal, porque eso nos desasemeja. Y si nos desasemeja de Dios, entonces se entiende por qué el dueño, como dice el Evangelio, cuando se levanta a cerrar la puerta y se quedan afuera unos y comienzan a tocar, Señor, ábrenos,
Él dice, yo no los conozco, porque ya no hay semejanza a Él, ya no hay semejanza a Dios. Y es que el pecado nos desfigura, el pecado nos desasemeja. ¿Cuánta desemejanza entonces hay de nosotros hacia Dios? Nos seguimos pareciendo a Dios, seguimos siendo esa pieza original del principio, esa imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente no. Lamentablemente no, por el pecado, por el mal que cometemos. Y por eso requerimos despojarnos del mal, despojarnos del pecado, para asemejarnos, para guardar siempre esa imagen y semejanza de Dios, para que cuando lleguemos entonces a la puerta del reino de Dios, el Señor nos abra para entrar, para pasar. ¿Por qué? Porque Él mismo se verá en nosotros. Él mismo se verá en nosotros y nos dará entonces el pase. Ese es el ticket, ese es el boleto entonces de entrada, que guardemos cada uno de nosotros la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida. Y cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, quiere decir entonces que Dios nos ha creado y nos ha compartido de sus características, inclusive de sus atributos. Si decimos que Dios es amor, entonces nosotros los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos este atributo, tenemos esta capacidad de amar y ser amados. Si decimos que Dios es misericordioso, también entonces nosotros tenemos esa característica en nosotros de ser misericordioso. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está ese amor? Pues está opacada por el mal, por el pecado que hay en nosotros. Por eso requiere de esfuerzo. Entonces, lo primero es despojarse. Segundo, el esfuerzo para entrar en el reino de los cielos, he dicho que requiere de conversión. Y vamos a tomar lo que en griego significa la conversión, que es la metanoia, el cambio de mentalidad. Y entonces decimos que el esfuerzo aquí significa ceder a nuestra voluntad, ceder a nuestra manera de pensar para dar paso a la voluntad de Dios, para dar paso al pensamiento de Dios. Jesús mismo reprochará continuamente a sus discípulos, de un modo especial a Pedro, diciéndole: tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Entonces es necesario ceder. ¿Y cuánto nos cuesta ceder? Si entre nosotros mismos, en nuestras familias, en los ambientes de trabajo, nos cuesta ceder, porque cada quien defiende su postura, cada quien defiende su razón. Y no se trata de defender posturas, no se trata de defender razones, se trata de buscar la verdad. Lo hemos escuchado hoy en la antífona antes del Evangelio. Yo soy, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se trata de buscar la verdad en todo, no de defender mi postura, porque a veces defender tu postura no quiere decir que estés en la verdad. Eso es lo que tú crees y te aferras a eso y ofendes y gritas y levantas la voz porque quieres que los demás hagan lo que tú les estás diciendo. Se trata de buscar la verdad. ¿Cuánto nos cuesta ceder? Ceder, entonces, a nuestra voluntad, es decir, a nuestro querer, a nuestro deseo, a nuestro gusto. Y estamos tan acostumbrados a poner por encima de los demás nuestra voluntad. Queremos que se hagan las cosas como yo quiero. Y hay de aquel que no haga las cosas como yo quiero, porque entonces sufrirá consecuencias.
No se trata de eso, se trata de buscar la verdad, de que estés en la verdad. La verdad se impone por sí misma. Se impone por sí misma la verdad. Entonces, importante, ceder. Y este es el esfuerzo, uno de los esfuerzos más grandes y más difíciles. Cede tu voluntad para que des paso a la voluntad de Dios. Y esto significa que entonces hay que hacer todo y únicamente lo que Dios nos pide. Todo y únicamente lo que Dios nos pide. No hagas lo que tú quieres. Haz solo y únicamente lo que Dios te pide. Qué difícil. Qué difícil. Este es el esfuerzo, por eso dice Jesús, esfuércense. Porque tienen que ceder a su voluntad. Jesús nos lo dirá con otras palabras. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y entonces me siga. Ceder. ¿Seremos capaces entonces de ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Deja de pensar por ti y entonces adquiere el pensamiento de Dios. Deja de obrar según tus impulsos y obra conforme al modo de Dios, según el amor, según la caridad. Es difícil. Es difícil, queridos hermanos, mas no imposible. Porque no nos olvidemos que es un don, es una gracia de Dios. Y aunque para nosotros es imposible, parece imposible, para Dios no. Y Él nos está dando ese don, pero requiere de que nosotros lo hagamos propio. ¿Cómo? Pues a través de este esfuerzo continuo que ya vimos, es ceder. Hay que ceder a nuestra voluntad, hay que convertirnos para poder nosotros apropiarnos de esa salvación que Cristo nos da. Hay que deshacernos, hay que despojarnos del hombre viejo, del mal, del pecado, para no perder la imagen y la semejanza con Dios. Ese es nuestro pase de entrada. Que nos asemejemos cada vez más a Él por el bien que hacemos, por el amor que manifestamos, por la humildad que vivimos, etc. Pues ojalá, queridos hermanos, que el Señor nos siga asistiendo con su gracia para seguirnos apropiando de la salvación. Esto es lo que hay que hacer para apropiarnos de la salvación. Lo demás es complementario. Lo demás es complementario. El hecho de que nosotros vengamos a la misa, recemos, no significa que por venir a la misa o por rezar el rosario o rezar tantas cosas, ya me gané el cielo, ya me salvé. No, la salvación ya está dada. Si nosotros venimos a misa cada domingo o entre semana, rezamos, no es otra cosa sino el vivir ya despojados, sino el vivir ya cediendo a la voluntad de Dios. En otras palabras, es corresponder al don gratuito de la salvación. Oye, si Dios me está dando la salvación y en este don descubro su amor, pues no me queda más que corresponder. Y entonces por eso estoy viniendo a la misa, porque estoy correspondiendo al amor de Dios. Rezo porque estoy correspondiendo al amor de Dios, pero no es por la salvación, porque ya está dada. Basta que nos la apropiemos, despojándonos del pecado, del mal, convirtiéndonos, cediendo a nuestra voluntad para dar paso a la voluntad de Dios. Que el Señor, queridos hermanos, nos ayude. Se lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María. Que así sea. De pie.